Saludos, socios. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Espero que estén todos con buena energía para iniciar el día de hoy. Vayan confirmándome al chat si tienen audio, por favor. Llénenme el número 7. Quiero ver mucho 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Lleno de energía, lleno de energía. Vamos iniciando. En verdad muy feliz, muy contento y muy agradecido de estar acá con todos ustedes. Un día más, un martes más, capacitando a todos ustedes, brindando información importante que nos sirve y nos sirvió y nos va a servir a todos nosotros. Más 57 personas aprendiendo y conectados. Felicitaciones, muchachos, porque no cualquiera se conecta un martes a las 10 de la noche a aprender, a dedicarle verdaderamente quizás 20, 40 minutos para capacitarse. Entonces, bueno, vamos iniciando. Póngame al chat. ¿Quién quiere aprender el día de hoy? ¿Quién quiere aprender puro 7? El que quiera aprender, tiene el 7. Excelente, excelente. Bueno, entonces, perfecto. Quiero que tengan todos a manos lápiz y papel para anotar. Lápiz y papel para anotar, porque el que no apunta no dispara. Entonces, por favor, hoy vamos a dar una clase más bien teórica y después un poco práctica, pero primero que nada vamos a darle un poco teórica. Voy a hablarle acerca de lo básico, un análisis técnico de patrones, de velas japonesas. También le voy a dejar un pequeño regalo para todos ustedes para que vayan practicando más en todo lo que es la acción del precio. Entonces, bueno, vamos iniciando. Dos, lápiz y papel a mano para apuntar. Ok, entonces, bueno, quiero hablarles primero que nada de, de lo que serían las velas japonesas, ¿verdad? De lo que serían las velas japonesas. Yo creo que la mayoría o casi todo acá opera en base a velas japonesas, ¿verdad? Obviamente no son las únicas maneras. Luego están las barras, están las velas Heikinashi, etcétera, 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 ¿verdad? Pero bueno, hoy, el día de hoy, yo me quiero centrar en lo que más se utiliza dentro de este mercado, que son las velas japonesas, los patrones de velas japonesas, ¿verdad? Pero bueno, como les dije, vamos a ir a la parte teórica de esto. Entonces, una vela japonesa es sencillamente una manera de ver el precio, ¿verdad? Una manera de ver el mercado, de ver los movimientos que ha hecho el mercado. Las velas japonesas se forman utilizando el precio más alto, movimientos más altos y movimientos más bajos de una divisa, ¿verdad? De un tiempo reglamentario depende de acuerdo al tiempo que estemos utilizando para la gráfica, el de apertura y el de cierre. En este caso, si en la vela, si el precio cierra por encima del precio que abrió la vela, obviamente se va a formar una vela alcista, una vela verde o una vela blanca, como lo conozcan, como lo tengan configurado. Pero si el precio cierra por debajo del precio de apertura, se forma una vela bajista, una vela roja o una vela negra, ¿verdad? Entonces, bueno, a la sección coloreada de la vela, la sección que le ponemos color en el Trading View o en el MetaTrader 4, se lo conoce como el cuerpo de la vela. Ese cuerpo, como ya le dije, como lo voy a estar hablando, está formado por el precio, por el alto, por el mínimo, por el precio de apertura y por el precio de cierre. Las líneas delgadas que sobresalen del cuerpo de la vela, por encima o por debajo, se lo conocen como mechas o como sombras, ¿verdad? Que serían que sería el recorrido que hizo una vela, pero donde no cerró, hasta donde llegó, pero cerró en otro punto. Entonces se queda una mecha o una sombra de ese movimiento. Si la mecha cierra para arriba del cuerpo y el cuerpo cierra para abajo, sería el máximo de precio que movió en ese lapso de tiempo, en ese lapso de vela. Si la mecha cierra por debajo del cuerpo, se muestra el mínimo que ha hecho el precio en ese lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo está formada una vela japonesa? Sencillamente como vemos acá. Ejemplo, si el precio de apertura de una vela abre por esta zona, el precio, en lo digamos que vela a una hora, en el lapso de una hora el precio va para arriba, sube, baja, baja, llega hasta un mínimo, hace un mínimo, pero luego en el lapso de 20, 30 minutos el precio sube, llega a un máximo, pero cierra en esta zona. Entonces se produciría lo que estamos viendo ahí, el precio de apertura, pero el cierre se va para arriba, entonces se forma una vela verde o una vela alcista, ¿verdad? Y lo que serían las mechas sería la sombra o
o detalle del máximo y mínimo que hizo el precio en el lapso de tiempo que estemos viéndolo. Y viceversa, una vela bajista. Si el precio de la vela se apertura acá, hace un máximo, pero el precio de cierre llega a ser acá, se forma una vela bajista. Igual si son mínimos. De igual manera, si el precio aperturaba acá y iba para abajo y cerraba abajo, iba a formar una vela roja, ¿verdad? Entonces, eso sería la base, cómo está constituida una vela japonesa. Entonces, seguimos. Tipos de velas japonesas. Ahora, dentro del análisis técnico, dentro de mirar un poco de gráficos, ya sea que miremos en TradingView con el MetaTrader 4, como ya cada uno gusta también, algunos lo miran en Investing. Entonces existen varios tipos de velas y varios tipos de patrones que nos dejan esta vela japonesa, ¿verdad? Porque en sí hay inclusive traders, inversionistas ya con años de experiencia, con resultados increíbles, que solamente operan leyendo velas japonesas. Es decir, ni siquiera hacen un canal de tendencia, ni siquiera de repente trazan soportes y resistencias, solamente miran qué dicen, qué le está hablando esa vela japonesa y en base a ello, en base a patrones de velas, ellos hacen sus transacciones en el mercado. De mi forma de hacer trading y muchos socios que conozco, utilizamos esto como para apalancarnos al momento de confirmaciones de entradas, de compra o de venta, ¿verdad? Entonces les quiero hablar un poco acerca de algunos tipos de velas japonesas. Tengo un PDF, un manual de velas japonesas. Voy a abrirlo ahora. Entonces, bueno, no le voy a hablar de todas, ¿verdad? Porque tampoco quiero que dure 4 horas esta sesión, pero sí le voy a dar un pequeño resumen de quizás las más importantes. Primero que nada, comenzando por la vela doji. La vela doji, ¿quién conoce la vela doji? ¿Quién alguna vez ya escuchó hablar de la vela doji? ¿O sabe lo que es una vela doji? ¿O toma en cuenta una vela doji al momento de hacer un análisis técnico? Excelente, Tomás, excelente. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es una vela doji? Una vela doji sencillamente es una vela que confirma indecisión en el mercado. Como dice ahí, de tendencia neutro y de fiabilidad media. Es decir, ¿cómo identificamos esta vela? Identificamos cuando el precio de lo que está hablando de una vela japonesa abre en un respectivo precio, sube, hace un recorrido para arriba, hace un recorrido para abajo, pero al momento de cerrar esa vela, cierran el mismo, en el exacto precio de apertura, es decir, el mismo precio de apertura y de cierre son iguales. Por ende, la vela japonesa que se formó no tiene cuerpo, se lo conoce como doji, también como una cruz, si por ahí lo ven. Es prácticamente todo mecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa una vela doji? Como dice el concepto, existen varios tipos de velas de la familia doji, varios, pero la más clásica, que es la que estamos hablando ahora, que es simplemente una indecisión en el mercado. Es un equilibrio de fuerza en el momento que hay muchos compradores, muchos vendedores y que el precio está muy consolidado o todavía no tiene una dirección fija o está haciendo un cambio de tendencia. Así como lo dice acá, es un empate entre los alcistas y los bajistas. Está. Un empate entre los compradores y los vendedores. Exacto, Jonathan. Entonces, si una doji aparece en el mercado de manera central, de manera lateral, en el medio del mercado, de repente no tiene mucha trascendencia, simplemente confirma a continuación de la tendencia. Pero cuando una doji, una vela doji aparece en un momento de cambio de tendencia, un momento clave, un alto o mínimo de movimientos anteriores al mercado, sí pueden confirmar un cambio de tendencia. Ojo, con que aparezca una doji no significa una señal para operar y que nosotros ya podemos comprar o vender. No, es simplemente un momento en el cual nosotros vamos a estar atentos a que se confirme el patrón, porque un patrón se confirma después de la doji, después de la vela doji. Entonces vamos a ver uno de los ejemplos de esa vela. Sencillamente acá. A ver, el precio venía en una tendencia bajista respetando, respetando, hasta que llega un momento en el que llega un mínimo. Llega un mínimo, empieza en un rango, entra en un rango de consolidación. Entonces al ingresar en ese rango, el precio va dejando unas mechas, unos martillos, hombro colgado, etcétera, hasta que aparece la vela doji. Ojo, algo que les quiero decir, que en el momento que la vela doji aparece, esta vela sirve como un lugar de soporte o resistencia clave. Es decir, si la tendencia bajista y aparece una vela doji, en este caso, si la tendencia bajista serviría como un soporte. Como ven acá, está trazado en la línea azul, un soporte.
Ahora, si la doji aparece en lado contrario, una tendencia alcista, se vería como una resistencia. Sería el precio de la mecha que dejó la doji una resistencia. Van a ver justamente después que las velas que van después no llegan a romper esa zona y se produce el cambio de tendencia. Entonces, bueno, acá podemos ver claramente el ejemplo. Una doji, quizá esta vela ya después vino, hizo un falso movimiento, quizá intentó romper un poquito, pero el cuerpo se lo por arriba. En ese preciso momento se ha producido el cambio de tendencia. Lo mismo acá. Acá tenemos el claro ejemplo de una doji que se produce en el medio del mercado. No ni en máximo ni en mínimo, sino que en el medio del mercado. ¿Qué significa cuando se produce una doji en el medio del mercado? Significa simplemente continuación de una tendencia que verdaderamente sigue dentro de lo que es la tendencia del mercado, ¿verdad? Entonces, en este caso sí, el precio venía retrocediendo, acá llegó a una zona de soporte y resistencia. Entonces, acá también tenía una zona de soporte y resistencias, luego la rompió. Y acá, fíjense ustedes, lo que les decía de una doji cuando viene de arriba o para abajo, forma, si viene del otro lado, forma como soporte. Es decir, acá se formó la doji, venía para abajo, tendencia bajista, y se formó una doji y funcionó como un lugar de rebote. Rebotó una vez, luego volvió a caer en la zona, rebotó y boom, se fue para arriba ya. Entonces, sencillamente es una vela que nos da una llamada de atención para que nosotros estemos atentos al mercado y buscamos la confirmación para hacer una entrada de vuelta en el precio. Ok, perfecto. Seguimos. A ver qué dice el chat. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marcelo Fernández. Un gusto. Ok, entonces acá tenemos más ejemplos. Si la vela doji viene de abajo para arriba, si viene una tendencia alcista, fíjese usted acá, se forma la vela doji y automáticamente en el punto más alto de esta vela se ha producido lo que sería como un soporte, se ha trazado un soporte, una línea azul, como ven ahí. Entonces el precio llega, no puede romper esa zona, testea varias veces, cierra varias velas y se produce el cambio de tendencia. Luego acá tenemos una doji de vuelta, entonces tenemos, sirve de vuelta como soporte, como resistencia y continuación de la tendencia, porque fue en el medio de lo que sería el movimiento del mercado. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces, bueno, si tienen consultas, díganme al chat sin problemas, vamos a ir respondiendo todo. Ok, seguimos. Luego están los diferentes tipos de velas doji, no me voy a introducir mucho en el tipo de velas doji, simplemente voy a hablarle de las velas más claras, más importantes. Luego tenemos la vela blanca. La vela blanca es sencillamente esa vela que abre cerca de un mínimo, es decir, en un cambio de tendencia, se produce prácticamente en un cambio de tendencia, y la vela es esa vela envolvente. Algunos lo conocen como vela envolvente. Un patrón de confirmación sería la vela que esperamos después de la vela doji en un momento de cambio de tendencia para arriba. Entonces es cuando se confirma un cambio de tendencia alcista y de fiabilidad muy alta. A ver qué dice el chat. Esto solo se ve en velas de un día. No, para nada, para nada, para nada. Las velas doji, todas velas se producen y aparecen en cualquier temporalidad de velas. Ya depende del tipo de análisis que hagas vos, si lo miras a corto plazo o a largo plazo. Pero sí, es mucho más fuerte y respeta mucho más si se produce en temporalidades grandes. Ok, hablando de la gran vela blanca o vela envolvente, es esa vela que sencillamente se produce cerca del mínimo y que confirma ese cambio de tendencia, que confirma ese movimiento que estamos esperando. Tenemos unos ejemplos acá. Por ejemplo, acá el precio estaba en consolidación, en lugar de resistencia. En lugar de resistencia, consolidación, muchas velas, indecisión, una doji acá. Forma un soporte. Entonces, en ese momento, todavía no se ha confirmado porque no ha roto ninguna vela. Pero aparece la vela blanca, la gran vela blanca, la vela envolvente, que cubre todo este movimiento anterior y con una sola vela elimina todo ese movimiento anterior. Es decir, en ese momento se produce el rompimiento de esa resistencia que pasa en adelante a ser soporte para continuar la tendencia alcista o bajista, ¿verdad? Ahora, algo que aprendí en estos días es que cuando se produce una vela blanca, como nosotros buscamos el punto correcto de entrada en el mercado, una vez que haya cerrado esta vela, sencillamente trazamos Fibonacci del punto más bajo al punto más alto de la vela y trazamos, buscamos el 50% de ese nivel de Fibonacci, es decir, la mitad de la vela. En la mitad de la vela envolvente o la vela blanca va a haber siempre un lugar de soporte. Siempre se produce un lugar de soporte.
que se va a respetar para en adelante continuar la tendencia. Ok, cambiamos. Acá tenemos unos ejemplos más de cómo se produce esto. La vela envolvente simplemente lo que hace es destrozar o romper esa resistencia que estaba ahí y luego continuar la tendencia. Bueno, acá otros ejemplos. Y la vela negra sería lo mismo, pero en viceversa. Es decir, la misma confirmación es todo, 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 pero en viceversa. Es decir, cuando tenemos una tendencia alcista, de repente unas doji más y esperamos una confirmación para la baja. Una vela envolvente negra elimina todo movimiento anterior. Y en el 50% de esa vela tenemos una resistencia, en el cual vamos a buscar una entrada en el pullback de ese momento para ir a favor de la tendencia bajista. Ya tenemos otros ejemplos. Fíjense ustedes, acá un ejemplo más claro, el precio estuvo consolidando, 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 consolidando. Consolidando muy, muy, muy fuerte. Entonces, llegó un momento en que entró en el rango de consolidación, el rango, que lo conoce un cuadrado por ahí, pero la vela envolvente lo que hizo fue de un solo movimiento, de una sola vela, eliminar toda esa congestión de precio. Y luego al retroceder en el pullback, 50% de esa vela se entra para buscar la transacción. No sale la pantalla. Por favor, confirmen en el chat si están viendo la pantalla. Ahí parece que no está viendo. Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro. Sí se ve, dice. Ok. Ok, perfecto. Entonces, ve, Gaby, quizás sea tu internet o algo probablemente funcione. Entonces, vemos tendencia bajista. Llega un momento que testea esa tendencia, testea, no sabemos si va a romper para arriba o va a continuar la tendencia bajista. Estamos esperando a ver qué hace. Y se produce la vela envolvente o la vela negra. En ese preciso momento en el cual nosotros tenemos una confirmación de venta o de continuación de la tendencia. Porque se produce una vela que elimina todo movimiento anterior, todo congestión de velas anteriores. Pues sí, podemos buscar una entrada en ese preciso momento, agarrar hasta un lugar de soporte de resistencia o buscar en el pullback del 50% que sería lo más correcto, como en este caso. Perfecto, quiero que vayan notando todo. El PDF es la sorpresa que le dije el día de hoy. Yo voy a subir este video, está grabando, voy a subir al canal de YouTube. Una vez que suba el video del canal de YouTube, voy a dejar en la descripción el link para que descarguen este PDF completo para que lo estudien en adelante. Y luego tenemos las velas que serían las sombras. Sombra larga inferior o alcista, ¿verdad? Entonces, es sencillamente un momento en el cual, como le estaba diciendo hace rato, es un empate entre los compradores y los vendedores. Significa un cambio de tendencia. Ahora, podemos ver algunos ejemplos en que en el momento la tendencia venía bajista acá, se produce un primer mínimo, luego entra en un rango, una consolidación acá, cae el precio, y acá en este momento, en el mismo lugar donde fue el mínimo, me deja una sombra, una vela, una mecha que me dice que el precio ya no va, o lo que conocemos como shooting star, estrella fugaz de repente, ¿verdad? Entonces eso sería una confirmación de que la tendencia, en este caso el precio va para abajo y deja una mecha como vemos en pantalla, sería que los vendedores no tienen fuerza y que son más fuertes los compradores en este caso, o sea que continúa la tendencia, se produce un cambio de tendencia. Y en viceversa, exactamente lo mismo. Es decir, si la tendencia va alcista, se produce una estrella fugaz o una vela de sombras, de mechas, que significa que los compradores no tienen fuerza y los vendedores están más fuertes, como ocurrió en este momento, como ocurrió ahí, ¿verdad? Vimos que los compradores estaban ahí, dejó unas cuantas mechas, no teníamos fuerza y en el preciso momento que ocurrió eso, fue para abajo. Ok, perfecto. Sencillamente eso es lo que sería el PDF. No es habilidad de negocio. Eh, vamos a subir al canal de Wolfram. El de Wolfram. Voy a subirlo, voy a pasar el link después. Claro, claro, cualquier cosa pueden escribirme al privado sobre el WhatsApp, en donde sea, para consultar cualquier otro tema. Ok, volviendo al PDF que teníamos preparado, nos quedamos en la parte manual de velas. Entonces, bueno, ya le mostré lo que sería el tipo de velas, ¿verdad? Ahora pasamos a ver lo que serían soportes y resistencias. ¿Qué son soportes y resistencias? Son simplemente lugares de techo o suelo en el mercado.
como lo dice Teo Zúñiga, para los que se conectan, son suelos y techo de un edificio o una casa. Simplemente para hacerlo sencillo, ¿verdad? Es un momento en el cual el precio tiene como un rango, un lugar de rebote, como un suelo o un techo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y cuando ese techo se rompe, digámoslo así, un edificio, y que cada piso tiene una terraza, ¿verdad? Una terraza plana. Entonces, en ese momento, cuando yo me subo a la terraza, que anteriormente era un techo, yo me subo y lo puedo utilizar como suelo, porque también hay lugares sólidos ahí, ¿verdad? Entonces, sencillamente eso, lugares donde techo y suelo, que una vez se rompe un techo, se puede usar como suelo. Así como que estemos en un edificio de varios pisos y tomemos el ascensor, es decir, acá tiremos, saltemos, chocamos contra el techo, saltamos, chocamos contra el techo, pero tomamos el ascensor, nos subimos al siguiente piso y ahora en el lugar donde anteriormente era un techo para nosotros ahora un suelo. Y el piso de arriba es un techo, pero si tomamos el ascensor de vuelta acá, se va a convertir en un techo esto y esto en un suelo. Son lugares donde el precio tiende a rebotar, a consolidarse y simplemente hay que identificarlo de manera correcta. Ok, vamos a ir un poco a los gráficos para mostrarle ejemplos de soportes y resistencias. Vamos a aplicar, yo sé que de repente es un tema un poco básico, ¿verdad? Lo que se aprende al comienzo, pero realmente un tema que sirve para todo el lapso de vida de un trader y que es muy, 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 muy importante al momento de hacer un análisis técnico, al momento de operar, y más todavía si estamos comenzando o si estamos un poco ya avanzados para pulir esa técnica de poner soportes y resistencias en la gráfica. Ok, perfecto. Iba cargando en este tema de soporte y resistencia, no me voy a tomar mucho tiempo, simplemente para darle una pequeña explicación a ustedes. Vamos un poco más abajo. Acá se ve de manera sencilla qué serían soportes y resistencias. Acá está. Es decir, fíjense ustedes, un soporte o una resistencia es sencillamente un lugar en donde el precio tiene un techo, tiene un suelo, y que en el momento que tome el ascensor o pase a otro lado para salir de ese suelo, de ese piso, al llegar de vuelta ahí lo utiliza como techo. Así, de vuelta acá. Acá estamos de la confirmación de lo que le estaba diciendo de la vela envolvente que hizo usted acá. Está en un momento clave haciendo mínimos, un nuevo mínimo, luego otro mínimo. La confirmación acá nuestra para el cambio de tendencia era una vela envolvente, una vela blanca, una vela alcista fuerte. Y tuvimos dos, luego trazamos el 50% de estas velas y vemos que fue el lugar de rebote, ¿verdad? Lo mismo acá, el 50% de esta vela fue el lugar de rebote acá en adelante. Entonces, sencillamente este lugar que anteriormente era un suelo, luego se convirtió en un techo y luego volvió a ser un suelo. Suelo, acá era un techo para nosotros, el precio pasó por un ascensor, volvió a caer y ahora el que era un techo se convirtió en un suelo. Sucesivamente así se va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. De ambas velas o de la primera. De la primera, normalmente de la primera, pero si tenemos dos, funcionan en ambas. O sea, si en esta vela y en esta vela tenemos un lugar de rebote también, podemos ver el 50% de esta vela funcionó como lugar de rebote acá. Ok, volvemos al PDF. Entonces, soporte y resistencia ya todo claro, son techos y suelos. Ahora, pasamos a lo que son líneas de tendencia. Líneas de tendencia serían como soporte y resistencia, pero de manera inclinada. Es decir, viendo cómo va la tendencia al precio y lugares en donde se producen, si la tendencia al precio alcista, nuevos máximos, nuevos mínimos. Estos mínimos, si la tendencia alcista, son cada vez más altos, al igual que los máximos. Tenemos una tendencia alcista, luego que el precio sube, tenemos un máximo, un mínimo. Luego el siguiente máximo es más alto que el anterior. Y luego el mínimo también es más alto que el anterior mínimo. Y luego el máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto. Hasta que llega un momento de cambio de tendencia. Llega un momento en el cual va a comenzar una tendencia bajista. Quizás este movimiento sea como una vela blanca, una vela envolvente, ¿verdad? El 50% de esta vela sería el lugar de rebote. Entonces se produce la vela envolvente, en el cual, ¿cómo yo confirmo el cambio de tendencia? Cuando mi siguiente mínimo
ya es más bajo que mi mínimo anterior. Es decir, veíamos que los mínimos eran altos, cada vez eran más altos. Pero en el momento que tenga un mínimo más bajo que el mínimo anterior, se produce el cambio de tendencia. Entonces, vemos el retroceso, tenemos un máximo más bajo que el anterior y comenzamos la tendencia bajista. Máximos más bajos, mínimos más bajos, máximos más bajos, mínimos más bajos. Luego de vuelta, momento de consolidación. Acá en estos momentos son lo que hay doji, hombro, cabeza, hombro, doble suelo, etcétera. Y una vela envolvente de vuelta, una vela negra. Que al nivel 50% de esa vela se produce el lugar de rebote. Y sucesivamente así. Los patrones se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Algo que yo utilizo mucho son las líneas de tendencia. Verdaderamente son algo increíble y una manera sencilla de analizar. Acá lo tengo analizado en base a líneas de tendencia y soporte de resistencia y es algo increíble. Es sencillamente saber trazarlas y el precio respeta muchísimo. Voy a mostrar acá. Vemos como el precio estuvo anteriormente respetando una tendencia alcista dentro del canal de tendencia alcista, ¿verdad? Respetando, soporte, resistencias, respetando hasta que llega un momento de consolidación de rangos. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Qué ocurre acá? Una vela envolvente. Una vela envolvente en el cual a la mitad de la vela tenía un lugar de rebote. Ese lugar de rebote fue el mismo lugar de rebote en el cual, una vez que me rompió la tendencia bajista que venía respetando el precio, fue a testear. Es decir, es un pullback. Hizo un testeo, pero ya por fuera de la tendencia alcista que tenía. Entonces, en ese preciso momento es cuando se produce el cambio de tendencia. Luego hace otra vela envolvente para confirmarme la transacción. La mitad de la vela funciona como lugar de rebote. Y sucesivamente así. Esta vela no tuvo rebote, esta vela sí tuvo rebote, etcétera, etcétera, etcétera. Luego fue corriendo, luego llegamos al punto de vuelta acá. La tendencia era bajista, respetándose. Acá la tendencia se rompe, me va a testear por fuera la tendencia en un lugar donde tenía como soporte resistencia y en ese preciso momento se confirma el cambio de tendencia. Acá simplemente entró de vuelta en una tendencia bajista, alcista, perdón. ¿Y qué ocurrió acá? Ocurrieron velas envolventes en el mercado, una y dos velas. Una de dos velas. Luego acá teníamos ya un lugar de rebote, simplemente hizo un pullback y comenzó la tendencia alcista. Ok. Volvemos al PF. Y por último, quiero hablar del tema principal del día de hoy, que serían los patrones de gráfica. Los patrones de gráfica. Por ejemplo, como es el hombro, cabeza a hombro, un patrón que varias personas ya conocen y ahora justamente estamos viendo en el par que está haciendo ese patrón ahora, el USD-GBY. Hombro, cabeza a hombro es sencillamente un patrón que se ocurre y produce en un momento de cambio de tendencia. Este patrón se da cuando va a haber un cambio de tendencia, un reversal en el precio. Es decir, si hay un hombro, cabeza, hombro alcista, teníamos anteriormente una tendencia acá, una tendencia alcista, hasta que llegó a un lugar de rebote, una resistencia. Se rompió, utilizó como soporte un nuevo alto, un nuevo mínimo, un nuevo alto más alto, un nuevo bajo, pero acá en esta zona ya me hizo también un lugar como de rebote, una resistencia. Entonces, eh, respeta este soporte, vuelve a subir y se produce el patrón hombro, cabeza, hombro. ¿En qué momento yo tengo que entrar cuando veo un hombro, cabeza, hombro? Exactamente en el momento que haya una vela envolvente, una vela que rompa el soporte anterior y se produzca el pullback. En el 50% también de esa vela ha sido una vela envolvente. En este preciso momento es el momento de entrar para abajo. Ahora, si tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido, sería un cambio de tendencia bajista para la alza. Tenemos una tendencia bajista que se viene respetando, acá un lugar de rebote, rompe, utiliza como techo un nuevo mínimo más bajo, llega al lugar de rebote, luego acá, de vuelta de rebote en este lugar, y se produce una vela envolvente o unas velas que rompen esa resistencia. Y si hay una vela envolvente en el 50% tenemos el rebote, ya vimos lugares de rebote anteriores como esto, y el momento de entrada va a ser en el pullback, en el momento que el precio tome impulso para continuar la nueva tendencia alcista en este caso. Entonces vamos a ir a mirar un poco de los patrones que le hablo. Acá justamente abrí este para mostrarle el hombro, cabeza, hombro que estamos viendo en este preciso momento. Fíjense ustedes, sinceramente, ahora mismo, viéndolo ahora mismo no se encuentra ahora estaría bueno.
para entrar en una venta. Pero no estamos ahora haciendo análisis técnico de, para transacciones, simplemente estamos hablando de patrones. Entonces vemos que se está produciendo la tendencia alcista, acá tenemos lugar de rebote, primer lugar el soporte, resistencia, hombro, cabeza, hombro. Ok, perfecto. ¿Dónde yo entro? En el momento que se produzca un rompimiento fuerte de esa zona y haya un pullback. Pullback que se encuentra en este preciso momento haciéndolo de par. Es decir, hombro, cabeza, hombro, patrón, rompe y cae en el pullback, como le estaba mostrando en el PDF. Vamos a ir al PDF de vuelta para que lo vean. Ahí. Ahí tenemos el patrón. Entonces, a tomarlo en cuenta, esta transacción se ve muy buena y para más decirlo que acá, fíjense ustedes el soporte de la resistencia que tengo yo, la vela que cerró anterior a esta, cerró el cuerpo por debajo de esa resistencia y me dejó una mecha. Es decir, eh, compradores no tienen mucha fuerza. Me ha dicho que me ha dejado una sombra diciéndome que no tiene mucha fuerza, al igual que en esta zona. Hay que ver cómo cierra esta vela, que quedan 15 minutos, que está cerrando como una doji ahora. Vamos a ver cómo va cerrando esto para buscar ventas en este precio, en esta divisa. Entonces, bueno, continuamos y vamos ya culminando con esta capacitación del día de hoy de patrones de gráficas. Luego de ver el hombro, cabeza, hombro, tenemos el doble techo o el doble suelo. Son sencillamente lugares mínimos que hace el precio si viene una tendencia bajista, que hace el precio, rebota una vez, luego vuelve, toma un nuevo impulso para continuar su tendencia. En este caso, según la teoría, este tipo de transacciones se ingresan cuando nosotros lo vemos más o menos por acá en la mitad, haciendo ya el patrón confirmado. Ingresamos con el stop loss acá, el precio entrada acá y no toma ganancia en esta zona. Pero a mi punto de vista no me gusta entrar en esta manera, porque ocurre a veces de que el precio vuelve a retroceder y me hace un triple suelo para ahí volver a utilizar el cambio de tendencia, a realizar, ¿verdad? Entonces yo opto siempre por esperar una vela envolvente o algo que me rompa y entrar en el pullback, ya una vez que haya roto esta resistencia y lo utilice como suelo en este caso para continuar el cambio de tendencia. Entonces viceversa también, es lo mismo, un doble techo se produce cuando el precio viene alcista, llega un momento que rebota, cada un nuevo mínimo, llega a un nuevo máximo, el mismo punto anterior, el mismo punto que el anterior, haciendo nuevos máximos, seguramente el indicador del RSI me va a estar marcando ya para abajo, tenemos divergencia. Entonces en ese momento, esto cae de vuelta y según la teoría, como les dije, viceversa se entra con un stop loss y una tomada de ganancia en esta zona de rebote anterior. Pero como le dije, yo opto siempre por esperar una buena confirmación y entrar en el pullback para ir a largo en esa nueva tendencia. Ok, perfecto. Y por último, tenemos los patrones que se le conocen como banderín o banderas, ¿verdad? Patrones que de repente son un poco confusos para personas que van iniciando o que de igual manera no se llega a estudiar muy bien sobre ellos y no se lo reconoce muy bien. Sencillamente una bandera alcista sería un momento en el cual el precio sube, entra en un rango de consolidación y luego rompe para arriba para continuar ello. De vuelta viceversa, si el precio cae, entra en un momento de consolidación de un soporte o una resistencia, sube, baja, rango, 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 hasta que hay una vela envolvente que rompe esa zona. Esto de la bandera lo voy a dar un ejemplo ahora y también le voy a explicar acerca del banderín. El banderín es sencillamente cuando hay un impulso lineal, un impulso de costado y luego el precio va haciendo nuevos altos y nuevos mínimos cada vez más bajos y se encierra como en un triángulo. ¿Cómo se opera esto? Esto, por ejemplo, lo vimos mucho en el Ripple, en criptomoneda lo vimos mucho en el BTC también. Entonces, esto, por ejemplo, sería una confirmación cuando hay una vela envolvente de vuelta acá, para que vean la importancia de la vela. Hay una vela envolvente, vemos el 50% de ese movimiento y entramos en el pullback. Y viceversa, lo mismo. Viene una tendencia bajista, el precio empieza a hacer nuevos mínimos, nuevos altos y formando un triángulo. Hay una vela envolvente, una vela fuerte y entramos en el 50% de ese retroceso. Ok, ahora voy a ir a gráficos para mostrarle ejemplos de banderas y banderines. Ripple.
Vamos a mirar un poco de paso a esta criptomoneda que está dejando mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a 4 horas. Y acá sencillamente vamos a checar un poco más. Ahí. Vemos que el precio ha venido alcista, ha hecho como un impulso fuerte de velas. Una vez que llegó a esa zona, hizo un nuevo máximo y empezó luego a retroceder como de manera lateral, ¿verdad? Haciendo un costado ahí y un costado acá, respetando también esta zona de velas acá, luego esta vela acá, luego la vela acá y luego estas zonas, y viceversa acá y acá. Entonces vemos que se forma como un mandarín, ¿verdad? Esto como me produce una confirmación de entrada a mí cuando hay unas velas envolventes, una o dos velas envolventes, en el cual me da una confirmación de entrada alcista. Puedo entrar ya cuando se produce ese rompimiento para la compra o esperar el pullback. El pullback del 50% de esa zona o lugar de soporte y resistencia, que fue este lugar de soporte y resistencia, en el cual todo el mundo compró en esta zona el rompimiento, pero luego cayó. Esta mecha fue la que le dejó a todo el mundo afuera, pero simplemente lo que hizo fue volver a testear esa zona de rebote. ¿Qué me dijo en ese momento el Ripple? ¿Qué me dijo esa vela? Me dijo que los vendedores no tienen fuerza, intentaron tirar el precio abajo, le ganaron los compradores y la vela cerró alcista. En ese preciso momento, el precio ha subido. Acá de vuelta tenemos un banderín que se ha roto. Ahí, como lo ven ahí, ahora mismo rompiendo velas envolventes, quizás sería un buen momento de entrar a largo o esperar el pullback en el 50% o lugar de rebote en esta zona para continuar la tendencia alcista. Ok, y banderas, les puedo mostrar un claro ejemplo en el oro. Ok, entonces vamos a la moneda del oro. Sencillamente vemos, como les dije, banderas son lugares donde el precio sube y entra en un rango de consolidación de repente y para luego romper o cae, ¿verdad? Entonces acá, boom, cae el precio fuerte, entra en un momento de consolidación, 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 consolidación y boom, rompe, continúa la tendencia. Normalmente las banderas se producen en continuación de una tendencia, como acá claramente el ejemplo de la vela envolvente. La vela envolvente, el 50% de esa vela es un soporte. Se produció la vela envolvente, luego entró en una bandera, 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 boom, rompió para arriba. Entró en el ascensor, bandera, 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 techo, suelo, bandera, 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 bandera. Acá un banderín, rompe para arriba la vela envolvente. El 50% de esta velita que estaba acá, tenemos un lugar acá de rebote, bandera, bandera, consolidación, boom, para arriba rompe de vuelta, boom, rompe para arriba de vuelta. Justamente el día de hoy cerramos esta transacción en el oro unos 300 pips más o menos positivo. Y es que sencillamente analizar el mercado es simple y es sencillo, simplemente somos nosotros muchas veces los que nos complicamos a mirar las gráficas, ¿verdad? Depende ya de cada uno de hacerlo sencillo o de hacerlo difícil, de llenarnos indicadores gráficos, dibujos o hacerlo fácil, ¿verdad? Como lo vemos nosotros. Yo lo veo a largo plazo. De repente me gusta más porque se adapta más a mi tiempo, a mi tipo de traducciones, pero ya depende de cada uno cómo analizarlo. Simplemente opto porque darle mi consejo de que lo vean sencillo. Tracen un soporte de resistencia, canal de tendencia, pero en el rompimiento y listo. Porque la paciencia es lo único que paga acá. Esperar el momento, no apurarse. Es decir, yo si estoy analizando un par de divisas y veo que el precio está acá en esta zona, cerca de volver a lo que es el canal de tendencia, yo no agarro y me meto en una transacción de venta en buscar estos movimientos pequeños. No, yo espero el momento correcto, sea martes, sea, tengo que esperar 2 días más para encontrar una buena entrada en el trade, una entrada segura e irme para largo plazo. Ok, perfecto. Entonces, ya dicho esto, nos vamos despidiendo de la capacitación del día de hoy. ¿Verdad? Muy contento, como le dije, muy feliz y muy agradecido de estar un día más con ustedes, un martes más compartiendo información con ustedes, información valiosa. Espero que les haya servido esto. Por favor, llénenme el número 777777. Quiero energía, quiero saber si les sirvió verdaderamente y aprendieron el día de hoy. Quiero saber si lo que aprendieron el día de hoy verdaderamente les sirvió. Porque eso es lo único que me va a llenar y me va a dar mucha felicidad de que le haya servido la información que traje para ustedes el día de hoy.
Así que simplemente a ponerlo en práctica y a tener esos resultados que tantos queremos. De verdad, un gusto, un placer estar con ustedes acá. Me despido, Marcelo Fernández, para ustedes. Un placer, un abrazo, que tengan buenas noches.